Un viajero solitario, envuelto en ropas humildes que el tiempo había desgastado, pero que conservaban una dignidad silenciosa, caminaba bajo el sol implacable de un mediodía mexicano. Sus pies, cubiertos apenas por sandalias sencillas, levantaban pequeñas nubes de polvo rojizo a cada paso por el camino sinuoso que serpenteaba a través de un pequeño pueblo rural. A pesar de la modestia de su atuendo, sus ojos poseían una profundidad inusual, una paz serena que contrastaba con la aridez del paisaje. No había prisa en su andar, sino una cadencia meditativa, como si cada paso fuera una oración silente. El calor del sol, fuerte y penetrante, acariciaba su rostro curtido, mientras el murmullo de la vida rural, el ladrido lejano de un perro, el canto de los gallos, el chirrido de una carreta, tejía la banda sonora de su travesía. Era un hombre que parecía observar el mundo no solo con la vista, sino con cada fibra de su ser, absorbiendo la esencia misma del lugar. Su presencia, aunque silenciosa, era notable, como una chispa de luz en la quietud del mediodía. Si esta historia te conmueve y te inspira, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras narraciones. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo mensajes de esperanza y humanidad. En el corazón de este pueblo, en un rincón apartado donde las casas se amontonaban unas sobre otras como piezas de un rompecabezas antiguo, vivía un hombre llamado Juan. Juan era un zapatero, un artesano de esos que ya escaseaban, con manos que parecían conocer el cuero mejor que su propia piel. Su taller, una construcción modesta de adobe y madera, estaba impregnado del característico olor a pegamento, piel curtida y esencia de betún que solo los años de trabajo incesante pueden conferir. Sin embargo, a pesar de su habilidad innegable, una densa capa de tristeza cubría a Juan, una melancolía profunda que se reflejaba en sus ojos cansados y en la curva descendente de sus hombros. Había sido un hombre de risa, fácil y espíritu vibrante, pero la vida le había asestado un golpe demoledor. Años atrás, un trágico accidente automovilístico le arrebató a su esposa y a sus 2 hijos pequeños, dejando un vacío inmenso en su corazón y un recuerdo imborrable de dolor. Desde aquel fatídico día, el tiempo se había convertido en una sucesión monótona de amaneceres y atardeceres, cada uno igual al anterior, sin el brillo de la esperanza ni el consuelo de la compañía. Lo más notable de Juan, y quizás lo más desgarrador, era la forma en que trabajaba. Utilizaba solo una mano. La otra, su mano izquierda, permanecía inerte, doblada de forma antinatural, un recordatorio constante del accidente que le había quitado todo. Era un milagro de destreza y perseverancia cómo lograba coser, martillar y pulir con una única extremidad, pero su producción era lenta y dolorosa. Cada puntada era un testimonio de su resiliencia y al mismo tiempo de su resignación. Los vecinos del pueblo lo conocían, respetaban su trabajo y lamentaban su tragedia. Pero la barrera de su dolor era demasiado alta para que alguien pudiera realmente penetrarla. Juan se había encerrado en sí mismo, en el santuario de su taller, donde el único consuelo que encontraba era el ritmo repetitivo de su labor, un eco silencioso de una vida que se había quebrado. A pesar de su maestría, Juan sentía que cada día era una mera repetición del anterior, un ciclo ininterrumpido de despertar, trabajar y dormir. La pasión que una vez había caracterizado su oficio se había desvanecido, reemplazada por una rutina mecánica y sin alegría. Su vida era como un zapato viejo que, aunque bien cosido, había perdido su lustre y su propósito. La soledad lo consumía lentamente, día tras día,
dejando un regusto amargo en todo lo que hacía. No había nadie con quien compartir una comida caliente, nadie a quien contarle las pequeñas anécdotas del día, nadie que le sonriera al cruzar la puerta al anochecer. Las paredes de su taller, testigos silenciosos de su luto, parecían encogerse a su alrededor, ahogándolo en un silencio que solo era roto por el ocasional golpe del martillo o el chirrido de las tijeras al cortar el cuero. Pero la tristeza de Juan no era el único peso que cargaba. Una amenaza aún mayor se cernía sobre él y su pequeño refugio. El taller, el único legado tangible que le quedaba, estaba a punto de ser embargado. Las deudas se habían acumulado, una montaña creciente de impagos que, con una sola mano, le era imposible escalar. La producción era limitada, sus ingresos escasos y, a pesar de la calidad de su trabajo, el mercado de un pueblo pequeño no era suficiente para sostener la carga. Lo poco que ganaba apenas alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas y una fracción de las crecientes exigencias bancarias. La notificación oficial, con sellos y firmas que parecían gritar desesperación, yacía arrugada en un rincón de su mesa de trabajo. Un recordatorio constante de la espada de Damocles que pendía sobre su cabeza. El miedo a perder su taller, a quedarse sin el único lugar donde podía honrar la memoria de su familia a través de su arte, era un tormento que se sumaba a su ya inmensa pena. Sentía que el mundo se encogía a su alrededor, cada vez más pequeño, más asfixiante, dejándolo sin aliento. Era una lucha desigual contra el destino, una batalla que, con una sola mano y un corazón roto, parecía imposible de ganar. La noticia del inminente embargo, como una enfermedad contagiosa y silenciosa, se extendió por el pequeño pueblo, sumergiendo a Juan en una desesperación aún más profunda, una niebla densa que envolvía cada uno de sus pensamientos y acciones. No era un rumor gritado en la plaza principal, sino un murmullo compasivo que se transmitía de boca en boca, una sombra que se cernía sobre el ya atribulado zapatero. Los aldeanos, hombres y mujeres de rostro curtido por el sol y manos trabajadoras, lo respetaban, sí, lo apreciaban por su labor impecable y su carácter generalmente afable. Pero la verdad era que pocos, muy pocos, podían ofrecerle una ayuda sustancial. Las familias del pueblo, aunque solidarias en espíritu, apenas subsistían con sus propios medios, luchando cada día contra la aridez de la tierra y la implacable economía. Ofrecerle unas pocas monedas sería un gesto vacío, una gota de agua en un desierto financiero. La soledad de Juan, que ya era una compañera constante y pesada, se intensificó hasta volverse una presencia casi tangible. Era como si una pared invisible se hubiera levantado entre él y el resto del mundo. Un cristal que le permitía ver la vida pasar, las risas de los niños y las charlas de los vecinos, pero sin poder participar realmente. Sentía que el mundo, aquel que le había arrebatado a su familia con una crueldad incomprensible, ahora le daba la espalda por completo, negándole hasta el último resquicio de esperanza. Las noches se volvieron más largas y oscuras, pobladas por los fantasmas de su pasado y la inminencia de un futuro incierto. Un futuro sin su taller, sin el olor familiar del cuero y el golpe rítmico del martillo. Su vida, hasta entonces una rutina dolorosa pero estable, amenazaba con derrumbarse por completo, dejándolo a la deriva en un mar de incertidumbre. El verdadero antagonista en esta historia no era un hombre con malas intenciones o una fuerza externa malévola. No era un usurero despiadado, ni un terrateniente avaricioso. Él
verdadero enemigo de Juan, era mucho más insidioso y personal. La desesperanza y la resignación que, como una hiedra venenosa, se aferraban a su corazón y lo aprisionaban con cada día que pasaba. Esta batalla interna, silenciosa y constante, se magnificaba por la adversidad económica que lo acechaba, por las deudas que crecían como la maleza y por la cruel limitación física de trabajar con una sola mano. Era una lucha agotadora contra el abandono que sentía y la pérdida que aún lo carcomía desde lo más profundo de su ser. Cada martillazo, cada puntada, se sentía como un recordatorio de lo que una vez pudo hacer y lo que ahora, con su cuerpo incompleto, le resultaba casi imposible de lograr. Su espíritu estaba herido, casi tan maltrecho como su mano inactiva. En su desesperación, Juan intentó cualquier cosa, por pequeña que fuera, para revertir el inevitable curso de los acontecimientos. Comenzó a trabajar más rápido, impulsado por una urgencia que rayaba en la locura. Sus músculos, ya envejecidos y cansados, dolían con cada esfuerzo extra. Ignoraba el dolor punzante en su mano maltrecha, aquella que colgaba inútil a su lado, un recordatorio constante de su tragedia. La otra mano, la que sí funcionaba, se movía con una rapidez febril, intentando compensar la falta de su compañera. Sus ojos, antes lentos y pensativos, ahora escudriñaban cada pieza de cuero con una intensidad desmedida, buscando atajos, formas de acelerar el proceso sin sacrificar la calidad que lo distinguía. Las horas de sueño se redujeron drásticamente. Sus noches pasaban entre la penumbra de su taller, a veces con una pequeña vela o un candil, otras solo con la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Durante el día, con la luz del sol implacable, Juan se aventuraba a pedir ayuda a algunos vecinos. Con voz trémula y la mirada baja, les explicaba la situación, la inminencia del embargo, la amenaza de perder lo único que le quedaba además de su dolor. Pero la respuesta era siempre la misma. Palabras de consuelo, miradas de lástima, pero ninguna solución real. Sus propios vecinos, como él, estaban inmersos en sus propias dificultades, sus propios embargos personales, sus propias batallas silenciosas. No era falta de voluntad, sino de recursos. Sus intentos eran fútiles, como intentar detener una avalancha con las manos desnudas. Cada negativa, cada mirada compasiva que no se traducía en ayuda tangible, solo aumentaba su frustración, su sentimiento de impotencia. La desesperanza se cernía sobre él como un buitre, lista para devorar los últimos vestigios de su espíritu. Se sentía atrapado, sin salida, condenado a perderlo todo. El destino parecía empeñado en arrancarle hasta la última pizca de dignidad. Una tarde, mientras el sol se ponía lentamente sobre el horizonte teñido de naranja y púrpura, arrojando largas sombras que danzaban por el polvoriento suelo del taller, Juan estaba a punto de rendirse. El aire se volvía más fresco, pero el fuego de la desesperación ardía con intensidad creciente dentro de su pecho. Había estado trabajando sin descanso, intentando ignorar el punzante dolor de su mano maltrecha, cuyo agarre debilitado apenas podía sostener las herramientas. Cada puntada, cada golpe de martillo, se sentía como una agonía que no solo afectaba a su cuerpo, sino también su alma. La noticia del embargo inminente resonaba en sus oídos como una sentencia final, el eco de un destino ineludible. Dejó caer un zapato recién reparado, que con un sonido sordo aterrizó sobre la pila de retazos de cuero. Sus ojos, antes llenos de la chispa de la maestría zapatera, ahora estaban fijos en la nada, perdidos en el vacío de una vida que sentía que se desmoronaba irremediablemente. La idea de vender su taller,
el único refugio que había conocido, el último bastión de los recuerdos de su familia, lo atormentaba sin piedad. ¿A dónde iría? ¿Qué haría? Su vida entera estaba entrelazada con el aroma del cuero, el sonido rítmico del martillo y la aguja. Dejar el pueblo, abandonar ese pequeño rincón donde cada piedra, cada rostro, le recordaba una existencia que ya no poseía. Era una perspectiva tan desoladora que sentía un vacío insondable, un abismo de soledad que amenazaba con engullirlo por completo. La tristeza, que había sido su compañera silenciosa durante tantos años, ahora se había transformado en una desesperación activa, un tormento constante. Su cabeza dolía con la opresión de los pensamientos sin salida, y un nudo en su garganta le impedía respirar con normalidad. Se sentía atrapado, sin escapatoria, condenado a una lenta y dolorosa desaparición. No había un rayo de esperanza que pudiera perforar la densa capa de su amargura. Fue en ese preciso instante, cuando la oscuridad comenzaba a tragar los últimos destellos del día y la desesperación alcanzaba su punto álgido, que una sombra larga y esbelta se proyectó sobre el umbral de la puerta del taller. Juan, hundido en su abatimiento, apenas la notó al principio, su mirada aún perdida en el suelo, pero la presencia era inconfundible, una energía suave pero firme que llenó el espacio. Elevó lentamente la vista, sus ojos cansados encontrando la figura del recién llegado. Era un forastero, un hombre de aspecto humilde, envuelto en ropas sencillas que no revelaban riqueza ni pretensiones. A pesar de su vestimenta modesta, su presencia era imponente, no por su tamaño o por su voz, sino por algo inefable que emanaba de él. Sus ojos profundos y serenos irradiaban una compasión tan pura que parecieron iluminar el taller con una luz propia, disipando momentáneamente las sombras que se acumulaban en el corazón de Juan. Una calma inusual, casi palpable, se extendió por el pequeño espacio, ahuyentando la angustia que había estado asfixiando al anciano. El forastero avanzó unos pasos, su andar silencioso y agraciado, su rostro enmarcado por una barba cuidada y un cabello oscuro. Mostraba una expresión de paz y entendimiento que Juan no había visto en años. No había prisa en sus movimientos, solo una pausada deliberación. Se detuvo a unos pocos metros de Juan, y con una voz suave y melodiosa que pareció acariciar el aire, se presentó simplemente como Jesús. No añadió apellidos, ni títulos, solo ese nombre que resonó con una familiaridad extraña y reconfortante en el taller. Juan lo miró con una mezcla de escepticismo y un atisbo de incredulidad. ¿Jesús? ¿Aquel nombre tan arraigado en la fe de su pueblo? ¿Un encuentro tan inesperado en el momento más oscuro de su vida? Su mente, nublada por la desesperación, luchaba por procesar la realidad de la situación. ¿Era una alucinación? ¿Un sueño febril producto de su agotamiento? Jesús, sin esperar una respuesta, observó la mano inmóvil de Juan, que colgaba inerte a su lado, testimonio mudo de años de sufrimiento y limitación. Su mirada también se posó en el zapato caído en el suelo, un símbolo de la frustración y la derrota que consumían al viejo zapatero. No hubo juicio en sus ojos, solo una profunda comprensión, como si pudieran leer el dolor oculto en cada arruga del rostro de Juan, en cada suspiro de resignación. Sin decir una palabra más, con un movimiento fluido y desprovisto de cualquier ostentación, se agachó y recogió un trozo de cuero que yacía olvidado en una esquina. Era un pedazo de piel rugosa y sin tratar, que en manos de cualquier otro zapatero habría requerido esfuerzo y tiempo para ser moldeado. Pero en las manos de Jesús parecía cobrar vida propia.
Con una destreza sorprendente y una facilidad asombrosa, imposible de creer para quien lo viera, Jesús comenzó a trabajar en el cuero. Y lo más impactante para Juan, lo que capturó por completo su atención, fue que lo hizo utilizando ambas manos. Sus dedos largos y ágiles se movían con una coordinación perfecta, como si el cuero fuera una extensión natural de su propia voluntad. La mano que Juan había dado por perdida hacía tanto tiempo en sí mismo, aquella misma limitación que lo había sumido en la desesperación, no era obstáculo para este forastero. Jesús cortaba, cosía y moldeaba con una precisión milimétrica, cada movimiento una lección de maestría y armonía. El sonido suave de la aguja perforando el cuero y el rítmico golpeteo del martillo resonaban en el taller, pero no eran los sonidos de la frustración o la rutina mecánica, sino los de la creación, los de la vida misma fluyendo a través de sus manos hábiles. Juan no podía apartar la mirada. Había visto a muchos zapateros en su vida, expertos en su oficio, pero ninguno poseía la gracia y la naturalidad que este forastero, este Jesús, demostraba con cada gesto. Era como si el cuero se doblegara a su voluntad, transformándose bajo sus dedos en una pieza de arte, sin esfuerzo aparente. El asombro comenzó a desplazar lentamente la desesperación que había anidado en el corazón de Juan, abriendo una pequeña grieta de luz en su penumbra. Juan observaba a Jesús trabajar, asombrado por la habilidad y la tranquilidad que emanaba de cada uno de sus movimientos. No era solo la destreza lo que lo cautivaba, sino la paz profunda que el forastero irradiaba. Una calma que parecía llenar el pequeño y antes opresivo taller. Mientras Jesús cosía y martillaba con una precisión casi hipnótica, Juan sentía una extraña calidez recorrer su cuerpo, una sensación sutil pero persistente que no podía explicar. La tensión en su corazón, esa losa pesada que había llevado durante años, pareció disminuir, disolviéndose poco a poco como el hielo bajo el sol. Las arrugas de su frente, antes marcadas por la preocupación constante, se suavizaron levemente, y sus ojos, que habían reflejado tanta amargura, ahora contenían una chispa de curiosidad y un atisbo de esperanza. Jesús continuó su labor, ajeno a los cambios internos de Juan, o quizás plenamente consciente de ellos. Cada puntada era deliberada, cada golpe de martillo rítmico y preciso, creando no solo un objeto de cuero, sino una atmósfera de serena concentración que envolvía a ambos. El aire del taller, antes cargado de melancolía, y el olor a cuero viejo, parecía purificarse, transformándose en un espacio de quietud y algo indefinible, casi sagrado. Juan no se atrevía a hablar, temiendo romper el delicado equilibrio que se había formado. Solo observaba, su mente luchando por comprender la magnitud de lo que estaba presenciando. Era más que solo un hombre reparando un zapato. Era una lección silenciosa de paciencia, de dedicación, de la belleza inherente al trabajo bien hecho y con amor. En un momento dado, con la pieza de cuero casi terminada, Jesús detuvo su trabajo. Levantó la mirada hacia Juan, y en sus ojos el anciano zapatero vio una dulzura inimaginable, una compasión que lo envolvió por completo. Sin decir una sola palabra, con un gesto tan simple como profundo, Jesús extendió su mano y, con una delicadeza que estrujó el corazón de Juan, la colocó sobre la mano inactiva del anciano, aquella que había permanecido inerte, un monumento a su tragedia y a su desesperanza durante tantos años. No hubo destellos de luz espectaculares, ni ruidos sobrenaturales, ni efectos especiales que anunciaran un milagro. Fue solo un toque simple, directo, pero cargado de una energía que Juan nunca antes había experimentado.
La piel de Jesús era cálida y suave, y su contacto fue como una descarga eléctrica que no dolía, sino que prometía una renovación. Juan sintió un hormigueo, una sensación extraña que comenzó en la punta de sus dedos y se extendió rápidamente por toda su mano y brazo. Era como si la sangre, que había estado estancada, comenzara a fluir con renovada fuerza, o como si miles de pequeñas chispas de vida se encendieran dentro de él. Luego, el hormigueo se transformó en un calor intenso, un calor que no quemaba, sino que reconfortaba y reparaba. Cerró los ojos por un instante, su mente incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Cuando los abrió de nuevo, miró su mano inerte, que ahora parecía vibrar con una energía propia. Lentamente, con una incredulidad que rayaba en el temor, los dedos de su mano, que habían estado completamente inmóviles, rígidos y sin vida durante años, comenzaron a moverse. Primero fue un temblor casi imperceptible, luego un ligero espasmo, y finalmente, con una voluntad propia que desafiaba toda lógica y experiencia, se flexionaron. Juan parpadeó pensando que era una ilusión. Intentó moverlos de nuevo, y esta vez el movimiento fue más claro, más intencional. Sus dedos se cerraron en un puño vacilante, luego se abrieron con un esfuerzo. Podía sentir su mano nuevamente. Cada nervio, cada músculo respondía a su voluntad, a una orden que había estado silenciada por demasiado tiempo. Levantó su mano, la observó como si fuera un objeto ajeno, algo que había olvidado que le pertenecía. La giró, la flexionó, la extendió. El asombro se mezcló con una oleada de incredulidad y una emoción tan abrumadora que apenas podía contenerla. Podía sentir la textura del aire en su piel, la fuerza en sus músculos, la capacidad de prensión que creyó perdida para siempre. Era real. No era un sueño, no era una alucinación. Su mano perdida, había vuelto a la vida. Una lágrima solitaria, seguida de otra y de muchas más, rodó por su mejilla surcada por la edad. No de tristeza, sino de una alegría y un asombro tan profundos que las palabras no podían capturar. El milagro no había llegado con trompetas ni con una luz cegadora, sino con la quietud de un toque y la dulzura de una mirada. En ese momento, en el corazón de su humilde taller, Juan supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Juan se levantó de un salto, una oleada de incredulidad y emoción barriéndolo de pies a cabeza. Su mirada se clavó en su mano recién liberada, la que tantos años había sido una carga inanimada, una reliquia dolorosa de su pasado. La movió con cautela, girando la muñeca, doblando los dedos uno por uno. Cada tendón, cada músculo respondía, obedeciendo a su voluntad después de décadas de silencio. Era real. Era increíblemente real. Las lágrimas brotaron de sus ojos calientes y abundantes, surcando las arrugas profundas de su rostro. No eran lágrimas de tristeza, al menos no del tipo que lo había consumido durante tanto tiempo, sino de un asombro tan puro y deslumbrante que lo dejó sin aliento. Intentó hablar, intentó articular una pregunta, una palabra de gratitud, pero su garganta se cerró, ahogada por la magnitud del momento. Solo sonidos inarticulados escaparon de sus labios, un balbuceo tembloroso que no logró expresar la vorágine de emociones que lo sacudían. Jesús lo observó, sus ojos irradiando una calma y una compasión infinitas. Su sonrisa, suave y apacible, era un consuelo tácito que envolvió a Juan como un manto cálido. No había necesidad de palabras en aquel instante. La profundidad del milagro hablaba por sí sola. Después de lo que pareció una eternidad, Jesús finalmente habló. Su voz tranquila y clara
llenando el taller con una sabiduría que iba más allá de las palabras. Juan dijo: «El verdadero propósito no reside en la habilidad de tus manos por sí solas, ni en la perfección de cada puntada que das. El verdadero propósito se encuentra en el corazón, en la capacidad inmensa de amar, de conectar, de servir a los demás». Su mirada se intensificó, llena de una comprensión que parecía abarcar el universo. No estás solo, Juan. Nunca lo has estado, aunque la oscuridad te haya hecho sentir así. La pérdida es parte de la vida, sí, pero no define el todo de tu existencia. La memoria es un refugio, pero quedarse anclado en el dolor es como encerrar el espíritu en una jaula. Jesús hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran hondo en el alma de Juan. Usa este don, Juan, no solo para restaurar la suela desgastada de un zapato o para coser un cuero roto. Úsalo para restaurar algo mucho más valioso: la esperanza. La esperanza en aquellos que, como tú, se sienten rotos o incompletos. Tus manos ahora son herramientas de sanación, pero tu corazón, ese es el verdadero motor de cambio. No te pido que me sigas, ni que ignores tu vida, tu oficio. Te pido que vivas plenamente, que permitas que la compasión guíe cada uno de tus actos. Que cada zapato que repares, cada persona a la que sirvas, sea un testimonio de la bondad que reside en el mundo. Las palabras de Jesús resonaron en la mente de Juan, disipando la niebla de años de desesperación y autocompasión. Era como si una bombilla se hubiera encendido en los rincones más oscuros de su ser. El dolor punzante de la pérdida de su familia, la amargura por la inutilidad de su mano, el peso de las deudas, todo aquello que lo había oprimido comenzó a transformarse. Ya no era una carga insoportable, sino un catalizador. Una determinación férrea, desconocida para él hasta ese momento, empezó a arraigar en su espíritu. El milagro no era solo la sanación física de su mano, era mucho más profundo. Era la restauración de su alma, la renovación de su propósito vital. La vergüenza y la resignación dieron paso a una nueva energía, una urgencia por vivir, por dar, por ser. Juan sintió que un velo se levantaba de sus ojos, revelando un mundo que, aunque siempre había estado ahí, él había sido incapaz de ver. La vida no era solo una sucesión de puntadas mecánicas en un zapato tras otro. No era solo sobrevivir al siguiente día. Había una dimensión más profunda, un significado que había ignorado por demasiado tiempo. El taller que antes le parecía una tumba a sus esperanzas, ahora se presentaba como un santuario, un lugar donde la creación y la compasión podían florecer. Cada herramienta, cada pedazo de cuero, cada horma de madera cobraba un nuevo significado. Ya no eran solo objetos de un oficio, sino instrumentos para un propósito mayor. La soledad, esa compañera constante que había pesado en su corazón durante años, comenzó a disiparse, reemplazada por una sensación de conexión, de pertenencia a algo vasto y significativo. El mundo no se había olvidado de él. Él había optado por olvidarse del mundo, pero ahora, con sus dos manos funcionales y su espíritu renovado, estaba listo para volver a abrazar la vida, para tejer nuevas historias con cada par de zapatos que cruzara su umbral. El encuentro con Jesús no había sido una simple visita, había sido un renacimiento. Con sus dos manos completamente funcionales, Juan reanudó su trabajo con una energía y una pasión renovadas, como si cada día perdido se hubiera convertido en un combustible inagotable para su espíritu. Su taller, antes un lugar de penumbra y resignación silenciosa, ahora resplandecía con una luz diferente.
no solo por el sol que se filtraba por la ventana, sino por la alegría palpable que emanaba de su interior. Cada puntada, cada golpe de martillo, cada pieza de cuero que moldeaba, llevaba impregnada la gratitud y el milagro que había experimentado. Las restricciones de su mano inerte se habían desvanecido, permitiéndole trabajar con una agilidad y una destreza que no recordaba haber tenido, incluso antes del accidente. Trabajaba incansablemente, sí, porque había mucho por hacer, pero no con la desesperación de antaño, sino con la dicha de quien redescubre su propósito. La calidad de sus zapatos y las reparaciones que realizaba alcanzaron un nivel de perfección que nunca antes había logrado. Cada par de botas, cada sandalia, cada zapato que salía de su taller era una obra maestra de artesanía, un testimonio silencioso de la vida que había renacido en él. Los plazos que antes le parecían insuperables ahora se cumplían con facilidad, y su clientela, que se había reducido por su limitada capacidad, comenzó a crecer exponencialmente. Los aldeanos, que habían testificado su lenta agonía y su resignación, al principio no podían creer lo que veían. Los murmullos de asombro comenzaron a extenderse por el pueblo como el viento en el campo árido. Primero, notaron el cambio en su semblante. La tristeza había sido reemplazada por una serenidad profunda, y sus ojos, antes apagados, ahora brillaban con una chispa de vida. Luego, vieron sus manos, ambas manos, moviéndose con destreza y libertad. La historia del forastero que había pasado por el taller de Juan, aquel hombre llamado Jesús, se tejió rápidamente entre los cotilleos de la plaza y los recados del mercado. Algunos lo atribuían a una bendición divina, otros a un hechizo, y los más escépticos se preguntaban si Juan había encontrado algún ungüento milagroso. Pero más allá de las especulaciones sobre el cómo, lo innegable era el qué. La mano de Juan estaba restaurada, y con ella el espíritu del viejo zapatero había renacido. Su transformación fue una revelación para todos. No era solo la sanación física de su mano lo que los conmovía, sino la profunda metamorfosis de su alma. Juan, el hombre que había estado a punto de rendirse a la desesperación, era ahora un faro de esperanza. Su taller, antes un lugar donde la gente acudía por necesidad, se convirtió en un punto de encuentro. Un lugar donde, además de reparaciones impecables, se respiraba un aire de renovada fe y optimismo. Juan no solo arreglaba zapatos, ahora escuchaba a sus clientes con una atención plena y un corazón abierto. Si alguien venía con el ánimo decaído, no solo se llevaba sus zapatos reparados, sino también una palabra de aliento, un consejo sabio o una simple sonrisa que encendía una chispa de esperanza. Su taller se transformó gradualmente en un centro de esperanza y comunidad, un espacio donde la gente no solo acudía por un servicio, sino por una conexión humana genuina. Compartía historias, reía con ellos y, a veces, incluso lloraba con aquellos que le confiaban sus penas. La gente del pueblo, que antes lo veía con una mezcla de respeto y lástima, ahora lo miraba con admiración y una profunda afección. No era solo el zapatero más hábil del pueblo, sino un pilar, un símbolo viviente de la resiliencia del espíritu humano. Aquellos que habían dudado de su capacidad para saldar las deudas, ahora veían cómo el negocio florecía más allá de lo imaginable. Los niños se acercaban a la puerta del taller, no solo para observar la magia de sus manos, sino para escuchar sus historias y sentir la calidez de su presencia. Juan, que había vivido en la soledad por tantos años, ahora se encontraba rodeado de una comunidad que lo valoraba
y lo quería profundamente. Su vida no solo se había salvado del embargo, se había enriquecido de una manera que el dinero nunca podría comprar. Entendió que el verdadero milagro no fue solo la restauración de su mano, sino la restauración de su capacidad para conectar, para amar y para servir a los demás. El mensaje de Jesús, que el verdadero propósito no está en la habilidad, sino en el corazón, resonaba en cada una de sus acciones. Cada zapato reparado era una extensión de ese mensaje, cada palabra de aliento, una continuación de la compasión que había recibido. Había descubierto que el servicio a la comunidad era en sí mismo una forma de sanación continua, no solo para quienes lo recibían, sino también para él mismo. La carga de la soledad y la desesperanza había sido reemplazada por el gozo de la conexión y la satisfacción de ver cómo su trabajo y su espíritu tocaban las vidas de quienes lo rodeaban. El antes solitario taller de Juan, una vez a la sombra de la desesperación, se había convertido en un faro de luz en el corazón del pueblo. Un testimonio vibrante de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede renacer y florecer con una fuerza inquebrantable. Con el transcurso de los años, Juan no solo logró saldar sus deudas y evitar el temido embargo de su taller, sino que también vio cómo su negocio prosperaba de una manera que nunca antes había imaginado. Su fama como el zapatero con manos milagrosas se extendió mucho más allá de los confines del pequeño pueblo. Clientes venían de aldeas vecinas e incluso de ciudades lejanas, atraídos no solo por la calidad inigualable de su trabajo, sino también por el aura de paz y sabiduría que rodeaba su humilde taller. Cada par de zapatos que salía de sus manos era una obra maestra, un testimonio de la dedicación y el amor que ponía en cada puntada. Pero la mayor alegría de Juan no provenía del creciente flujo de dinero ni del reconocimiento público. Su verdadera felicidad residía en la profunda conexión humana que había cultivado. Cada cliente era más que una transacción. Era una oportunidad para compartir una historia, ofrecer una palabra amable o simplemente escuchar. Su taller se había convertido en un santuario de confianza, donde la gente se sentía cómoda para abrir su corazón mientras él reparaba sus zapatos. Las monedas tintineando en su caja eran un eco lejano comparado con la resonancia de las risas y los susurros de gratitud que llenaban el aire. En esas interacciones, Juan encontraba un propósito y una satisfacción que el dinero jamás podría comprar. Motivado por el deseo de perpetuar el legado de bondad que Jesús le había mostrado, Juan comenzó a tomar jóvenes aprendices bajo su tutela. No simplemente les enseñaba el arte de la zapatería, cómo cortar el cuero, cómo manejar el martillo o cómo coser con precisión. Su enseñanza trascendía el oficio. Les inculcaba la importancia de la bondad, la tenacidad y el servicio desinteresado. Les hablaba de su propia transformación, de cómo la desesperación pudo haberlo consumido si no hubiera sido por la intervención de aquel forastero misterioso. Les enseñaba que cada puntada no era solo para unir dos piezas de cuero, sino para unir corazones y restaurar la fe. La filosofía de Jesús, de amar al prójimo y de usar los dones para el bien común, se convirtió en el pilar fundamental de su enseñanza. Juan les decía a sus jóvenes pupilos que la verdadera maestría no residía en la perfección de un zapato, sino en la compasión con la que se creaba. Les insistía en que escucharan a sus clientes, que comprendieran sus necesidades, que vieran en cada persona no solo un pie que necesitaba un zapato, sino un alma que quizás anhelaba una palabra de aliento.
Les enseñó a ser pacientes, a ser meticulosos y, sobre todo, a ser humanos. Su taller, ahora un semillero de jóvenes talentos, era un reflejo de su propia evolución. Un lugar donde el oficio se mezclaba con la espiritualidad cotidiana. Juan se dio cuenta de que la visita de Jesús no había sido un evento aislado y personal, sino un recordatorio universal. Entendió que aquel encuentro no fue solo para sanar su mano y su espíritu, sino para recordarles a todos, a través de su testimonio, la capacidad innata de la compasión y el poder transformador de un corazón abierto. Su vida se había convertido en un testimonio viviente de cómo la fe y el amor pueden restaurar no solo a un individuo, sino a toda una comunidad. Cada día, al ver a sus aprendices trabajar con entusiasmo, al escuchar las risas en su taller y al sentir la gratitud de sus clientes, Juan sabía que estaba cumpliendo un propósito mucho mayor que simplemente ser un zapatero. Su existencia, que una vez fue sombría y solitaria, ahora irradiaba una luz que tocaba cada rincón del pueblo. La historia del zapatero y el forastero se transmitía de boca en boca, convirtiéndose en una leyenda local, no como un cuento fantástico, sino como una verdad palpable que seguía manifestándose en la vida diaria de Juan. Cada niño que crecía en el pueblo conocía la historia de cómo las manos de Juan habían sido sanadas, y cómo esa sanación lo había convertido en el hombre bondadoso y sabio que era. Veían en él no solo a un artesano, sino a un maestro de la vida, un ejemplo de resiliencia y generosidad. La transformación de Juan era un recordatorio constante de que incluso en los momentos de mayor adversidad, el milagro de la esperanza está siempre a nuestro alcance, a menudo manifestándose a través de los actos más simples de bondad. Aprendió que la verdadera intervención divina no siempre viene con grandes espectáculos, sino a través de la presencia silenciosa de aquellos que nos recuerdan nuestra propia humanidad y nuestra capacidad para amar. El taller de Juan, con sus herramientas bien gastadas y el aroma a cuero, se había convertido en mucho más que un negocio. Era una escuela de vida, un templo de compasión y un monumento a la fe inquebrantable. Y Juan, el viejo zapatero con una historia increíble, se había convertido en el guardián de una verdad universal, compartiéndola con cada persona que cruzaba el umbral de su puerta. Su legado estaba asegurado, no en edificios o riquezas, sino en los corazones que había tocado y en el espíritu de servicio que había sembrado. Años después, Juan era un anciano venerable, con las arrugas de la edad surcando su rostro como mapas de una vida bien vivida, pero sus ojos brillaban con una paz que trascendía el paso del tiempo. Su cabello, ahora completamente blanco, enmarcaba una sonrisa que regalaba con facilidad a cualquiera que cruzara el umbral de su taller. Aquel lugar, que una vez estuvo al borde del embargo, era ahora un bullicioso centro de actividad y aprendizaje. Jóvenes aprendices, sus rostros llenos de entusiasmo y respeto, se movían entre bancos de trabajo, guiados por la mano experta de Juan y el dulce aroma del cuero. El lejano recuerdo del embargo se había desvanecido, transformándose en una anécdota que Juan compartía ocasionalmente, no con amargura, sino como un testimonio de cómo la vida puede cambiar en un instante, impulsada por un acto de compasión. Había construido una verdadera comunidad alrededor de su taller, un santuario donde el trabajo duro se combinaba armoniosamente con la compasión, donde cada puntada era un acto de amor y cada arreglo una promesa de durabilidad. Su reputación trascendía con creces los límites del pequeño pueblo.
Clientes de ciudades lejanas viajaban para encargar sus zapatos a don Juan, el zapatero milagroso, no solo por la inigualable calidad de su calzado, sino por la sabiduría y la calidez que irradiaba. Entre sus aprendices había jóvenes que habían encontrado en el taller no solo un oficio, sino un refugio, un propósito y una familia que antes no habían tenido. Juan no solo les enseñaba a curtir el cuero y a dar forma a un zapato, les inculcaba la importancia de la paciencia, la dedicación y sobre todo la bondad. Las lecciones de Jesús se habían arraigado profundamente en él, y ahora él las compartía, no como dogmas, sino como principios vivos que guiaban cada una de sus acciones. A menudo, Juan se sentaba en su banco de trabajo, con un zapato a medio reparar en el regazo, y miraba sus dos manos. Las giraba, abría y cerraba los puños, recordando aquel día en que una de ellas había estado inerte, un recordatorio constante de su pérdida. Y luego el toque suave y trascendente que le había devuelto no solo la movilidad, sino la fe. No buscaba a Jesús físicamente, no esperaba que el forastero apareciera de nuevo en la puerta de su taller, porque sabía, con una certeza que le llenaba el alma, que la presencia de Jesús moraba en cada acto de bondad que realizaba, en cada palabra de consuelo que ofrecía, en cada puntada de esperanza que cosía en un zapato. Su espíritu habitaba en la risa contagiosa de sus aprendices, en la gratitud silenciosa de sus clientes, en el amor que lo rodeaba. Su vida se había convertido en un testimonio viviente de un milagro continuo, de una fe inquebrantable que no se desvanecía con el tiempo, sino que se fortalecía con cada nuevo día. La historia de Juan se contaba en el pueblo, y más allá, una leyenda susurrada sobre la capacidad de redención y la fuerza del espíritu humano. Se decía que sus zapatos no solo duraban más, sino que traían buena fortuna a quienes los calzaban, quizás porque estaban imbuidos de toda la esperanza y el amor que Juan vertía en ellos. Había aprendido que la verdadera riqueza no se medía en las posesiones materiales, sino en la capacidad de dar sin esperar nada a cambio, de inspirar a otros a encontrar su propio propósito y de tender una mano a quienes más lo necesitaban. Su taller, su vida, se habían convertido en un reflejo de aquella luz que una vez iluminó su propia oscuridad, un faro para los corazones perdidos. La paz que sentía era profunda y duradera, una serenidad ganada a pulso, a través del dolor y la redención. No había amargura en su corazón, solo gratitud. Gratitud por las segundas oportunidades, por la sabiduría que había adquirido, por la comunidad que lo abrazaba. Juan, el zapatero viejo, ya no era solo el hombre que arreglaba zapatos. Era el hombre que reparaba almas, un tejedor de esperanzas, un predicador silencioso de la compasión. Así, rodeado del murmullo constante de su taller, del rasgueo del cuero y el golpeteo del martillo, con las manos bendecidas por un propósito renovado, el viejo Juan cerraba los ojos cada noche, no con la soledad de antaño, sino con la quietud de un corazón pleno. Su existencia era la prueba irrefutable de que incluso en la mayor oscuridad, la fe y la compasión tienen el poder de encender una nueva y resplandeciente luz. Una luz que no solo ilumina el camino del individuo, sino que también irradia calor y esperanza a todo un pueblo. Su legado no serían solo los miles de zapatos reparados o elaborados con maestría, sino las incontables vidas que había tocado e inspirado, recordándoles a todos que el verdadero milagro está en nuestra capacidad diaria de amar y servir. Si esta historia ha tocado vuestro corazón,
y os ha recordado el poder transformador de la compasión. Os invito a darle me gusta a este video, a dejar vuestros comentarios compartiendo vuestras propias reflexiones y, por supuesto, a suscribiros a nuestro canal para no perderos más narraciones inspiradoras que buscan iluminar el alma. Vuestro apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que nos unen como seres humanos. No os perdáis nuestro próximo video, donde exploraremos otra fascinante historia de vida y propósito.